Perfecto. Tengo aquí el ordenador de Rosario al lado, que hoy no nos puede acompañar, aunque parezca que está ahí, para ir viendo también la pantalla y las participaciones. Bueno, pues vamos a ir comenzando. Buenas tardes. Es curioso que comenzábamos hablando del tiempo que vamos a estar en una pantalla en los próximos 40 años, ¿no? Y estamos aquí precisamente delante de una pantalla. Exactamente. Por eso me niego a quitar el vídeo. Quiero ver caras, por favor. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal? Hola, Javier. Buenas tardes, Javier. Y el tema que traíamos para hoy dentro de la serie de este año que hemos ido tratando es abrir un poco el espacio al compartir sobre qué ocurre en ese final del proceso, ¿no? Con el cierre e integración. En este proceso, compartir lo que he ido experimentando en esos pequeños experimentos que voy haciendo. Y quizás nunca mejor compartir esa frase que dicen que es de John Lennon, ¿no? De que la vida es lo que te sucede mientras estás haciendo otros planes. O quizás la vida es lo que te sucede mientras estás ocupado mirando en la pantalla del móvil, del ordenador o de lo que esté a mano. Y como decía, la intención es compartir un poco las experiencias y desde ahí, pues, como no somos demasiados hoy, en principio, pues intentemos hacerlo lo más participativo posible. Sabéis que en cualquier momento podéis pedir participar. Igualmente, Shimo, bienvenido. Y a través del vídeo, mantengámoslo abierto. El micrófono en mute sí que ayuda, pero si en cualquier momento queréis comentar o bien a través del chat o bien directamente tomando la palabra, sois más que bienvenidos. A nivel de la agenda, está muy abierto, lo veréis, pero sí que me gustaría poder proponer un pequeño repaso de lo que hemos ido cubriendo este año en estos 7 webinars. Este es el 7º. Y también recordar cómo hacer para mantener esa mirada integral y especialmente cómo en ese proceso de cierre hacer una integración desde 8 perspectivas, desde 8 direcciones y cómo medir la vitalidad de la persona en este momento final y cómo, pues, impulsarle hacia el futuro, ¿no? En el nuevo ciclo que empieza. Como elemento inicial, me gustaría traer de nuevo esta imagen que ya hemos compartido en muchas ocasiones y que habla para mí de lo que es el desarrollo, ¿no? El desarrollo respetuoso y no solamente del liderazgo, ¿no? Del general del desarrollo humano, ¿no? Un viaje a lo largo y a través de diferentes experiencias que nos van permitiendo, pues, expresarnos hacia el exterior, pero siempre desde el interior, ¿no? Y el interior nos conecta con todo, con el universo que tenemos dentro y con el universo más amplio. Ese desarrollo respetuoso, que como recordamos se basaba en 3 elementos, 3 líneas generales. Una es la de respetar las necesidades reales, los ritmos y los procesos de las personas. Bienvenida, Lorraine. Gracias. Otro es el de ver a las personas como únicas e irrepetibles y no como recursos. Y ahí es siempre traer esa noción de los recursos humanos, ¿no? Creo que eso debemos trabajar para ir evolucionándolo. Y finalmente acompañándoles para que saquen o traigan lo mejor de sí mismas en función de lo que la persona desee en cada momento. Un viaje que hemos comentado, independientemente de dónde estemos, pasa por un desarrollo vertical, por supuesto, pero también, y no menos importante, un desarrollo horizontal. No siempre la persona está en el punto de dar un salto hacia un estado de conciencia más elevado o un mindset más inclusivo, pero sí que es verdad que ese proceso debemos sostenerlo y mantenerlo siempre presente, teniendo en cuenta eso, la combinación de los 2 elementos, el vertical y el
y horizontal en un proceso continuo de trascender e incluir. No se trata tanto de dejar de, sino de cómo usar lo que soy de una forma más creativa, más consciente, más autorresponsable. En este proceso de ir evolucionando para poder avanzar a una conciencia mucho más inclusiva, como decía. El trascender e incluir creo que es un aspecto fundamental, especialmente cuando comenzamos un proceso en el que nuestros coaches puedan estar en un perfil netamente reactivo, porque puede asustar, ¿no? El tener que trabajar en la identidad, el tener que expandirla, y eso en particular personas con un alto grado de control, quizás también de protección, pueden sentir miedo de perder esa condición que les ha hecho quienes creen que son, ¿no? El otro día recibía un testimonio de un cliente de un amigo mío que con el ECP se ha dado cuenta de esa ecuación interna que él creía que era, ¿no? Y eso le ha permitido pues realmente trascender y expandir su mirada hacia más de lo que realmente es. Trascender, incluir desarrollo horizontal, desarrollo vertical. En esta temporada hemos ido compartiendo diferentes puntos para este programa de desarrollo respetuoso y después de avanzar en todos estos diferentes puntos a través de diversos webinars, llegamos a este proceso final, ¿no? Un final de proceso en el cual también me gustaría aportar un poco la mirada de qué ocurre en las diferentes sesiones. A veces puede dar la sensación de que el Leadership Circle Profile, el LCP o el Manager Edition o incluso el LCS son mediciones únicas que suceden al principio del proceso, hacemos el perfil, devolvemos los resultados, pero para mí es relevante el poderlo mantener activo y presente a lo largo de todo el proceso de coaching o de acompañamiento de la persona, sea tanto en proceso individual como en proceso grupal. ¿Por qué? Porque es la tensión creativa la que en el fondo va a alimentar el cambio y la tensión creativa que hemos creado al principio del proceso la podemos recuperar en cualquier momento. Cualquier tema que el cliente pueda traer a sesión de coaching es un tema que podemos invitarle a explorar en lo que es el perfil, ¿no? Pues, ¿dónde ves esta dinámica que te planteas, este dilema, este conflicto que estás experimentando o esta experiencia que estás teniendo en este momento en tu trabajo, en tu entorno, en tu contexto? Y también nos puede alimentar al final del proceso si hacemos un retake para ver un poco el antes y el después. Sé que es un tema delicado, lo del retake, pero en mi opinión siempre es útil. Es útil primero porque si se establece al principio del proceso puede ayudar a la persona a reforzar su accountability. Y segundo, porque realmente cuando la persona ha dedicado esfuerzo y tiempo, ver los resultados de una forma gráfica, visual, es siempre positivo. Es verdad que la medición se realiza en un contexto, pero si realmente ha habido un trabajo en profundidad y un trabajo especialmente de desarrollo vertical, en mi opinión el contexto es menos relevante a la hora de hacer un retake. Por tanto, mi recomendación siempre es hacer un retake siempre y cuando haya un espacio de tiempo suficiente, siempre y cuando la persona elija hacerlo en base a un compromiso de trabajar y de aprovecharla por las diferentes oportunidades para seguir avanzando en su expresión creativa y, por supuesto, siempre y cuando le sea útil a la persona. El ritmo lo marca la persona, absolutamente, y ello nos va a permitir mantener esa tensión creativa a lo largo del proceso. Tenemos a una persona más que se ha incorporado por teléfono, pero el teléfono no me dice quién eres. Por tanto, bienvenido o bienvenida. Constantin. ¿Perdona? Constantin. Constantin. Genial, Constantin. Bien, eso ha sido un poco de repaso de lo que hemos ido viendo durante esta serie. Y ahora sí que me gustaría entrar de lleno en el llegando al final, ¿no? Llegando al final cuando las olas de la intervención, del coaching, pues permiten que el cliente llegue a ese destino o a esa visión que se había propuesto al principio del proceso.
El final, que en realidad será un nuevo principio. De ahí, para mí, la relevancia de esta sesión de cierre. Es una sesión posiblemente que nos lleve a interrumpir la relación profesional con el cliente, pero al mismo tiempo es una sesión que puede servir de trampolín, de springboard para la persona que tenemos delante, para seguir avanzando, seguir anhelando el profundizar en su esencia y en quién es en realidad. De ahí que la podamos sostener primero desde una mirada integral, invitando de nuevo a ese espacio de reflexión integral. Aquí no voy a presentar una secuencia de pasos a hacer, sino diferentes elementos que pueden ser utilizados en función del momento, pero que creo que son relevantes, ¿no? Primero, esta mirada de reflexión integral, explorando con la persona cómo es o cómo ha sido la experiencia de llegar de navegar por ese proceso, cómo está siendo la experiencia de este final, en el que ya va a partir de ahí pues caminar de otra manera, cómo han sido los comportamientos o son los comportamientos, qué acciones, qué impacto, qué pensamientos, y también especialmente cómo han sido las relaciones. En mi opinión, cuando una persona se desarrolla, crece con ella también su entorno, la cultura del grupo al que pertenece, se expande, hay un nuevo lenguaje, una nueva interacción entre los integrantes del grupo, y eso siempre se puede traducir en nuevas posibilidades, en nuevas conexiones, en nuevas oportunidades de co-crear. Co-crear al servicio del último espacio, que es el de las estructuras, que mediante esta reflexión también nos puede permitir que la persona conecte de nuevo con cómo ha utilizado las estructuras, le han sido útiles, no han sido útiles. Inclusive aquí podríamos traer también el tema del segundo perfil, del retake, en caso de que fuera oportuno. De manera que la persona va adoptando esa mirada de reflexión integral a la que, recordaréis, le hemos invitado desde el principio, con aquella hoja de reflexión integral que compartí con vosotros en otro de los webinars, y que invita al pararse, crear espacio, escuchar dentro y fuera, de una forma integral desde los 4 cuadrantes para darnos cuenta. Si no hay, en mi opinión, si no hay darnos cuenta, difícilmente podemos ser más conscientes, y el detenerse nos va a permitir avanzar en esa dirección. A tu pregunta, Marcos, de nuevas preguntas, por supuesto. Estas son simplemente preguntas abiertas que marcan en una dirección, pero dentro de estas 4 preguntas puede haber infinidad de preguntas. Si os apetece, puedo volver a compartir la hoja de reflexión integral, que es una hoja en la que he reflejado pues, toda una serie de diferentes preguntas y que puedo poner a vuestra disposición para que la podáis utilizar si queréis y al mismo tiempo ir ampliándolo. Pero sí que en esta reflexión el cuadrante individual interno apunta a qué ocurre dentro de mí, el cuadrante externo a cómo me manifiesto fuera, y después cómo en el cuadrante interno colectivo, cómo son mis relaciones, y finalmente cómo es mi utilización de las estructuras en diferentes formatos y, por supuesto, con las preguntas que uno crea oportunas apuntando en esa dirección. Si he respondido a tu pregunta, Marcos, creo que sí. Perfecto. Sí. Si puedes hacer llegar el documento, pues sería estupendo, por favor. Perfecto, lo compartiré con todos vosotros, con los participantes del día de hoy. Y creo que será más bienvenido el que las podáis ampliar con otro tipo de preguntas que permitan ir expandiendo ese documento, que no es único, sino que está muy, muy abierto. A partir de ahí, una vez hemos enfocado esa mirada integral, siempre me gusta abordar este proceso desde una mirada holística. Soy consciente de que hay muchos modelos, muchas tradiciones, y por supuesto yo me enfoco en la que he estudiado y conozco, que es la tradición de los Delicate Lodge Teachings, que son unas enseñanzas indígenas de sabiduría ancestral de la tierra, practicada por muchas generaciones según la leyenda, según el mito, y que se apoyan como estructura en las 8 direcciones, las 4 direcciones cardinales y las no cardinales,
en las que para ellos en cada dirección hay un elemento a tener en cuenta para la totalidad. Si no tenemos las 8 direcciones presentes en un equipo, en una organización, en un proceso, falta integridad, falta vitalidad, que son las mediciones para ellos relevantes. Una de las maneras que en mi experiencia hemos ido tocando estas 8 direcciones ya en otros webinars, pero una de las maneras que realmente para mí es muy útil es entrar en un espacio de conversación con el cliente, ¿no? A través de algunas preguntas más en la sesión de cierre, que de esta manera, por ejemplo, cuando exploramos el este, ¿no? Ese propósito, esa visión que la persona se planteó al principio del proceso, pues podemos de alguna manera plantear preguntas que apunten a en qué medida la persona se siente libre en su liderazgo, de apuntar a todas las posibilidades, de apuntar a seguir expandiendo su impacto. Y en esta conversación podemos sentir si la persona realmente... Es un poco la intención de estas preguntas. No es tanto el hacer coaching para seguir avanzando, sacar nuevos temas, sino que realmente la persona puede hacer un poco de balance de su proceso y de su momento vital al final de este proceso de cierre. Si la persona no se siente realmente libre, pues es posible que necesite contemplar otras posibilidades, ¿no? En qué medida está trayendo su creatividad, en qué manera está permitiéndose ampliar su rango de expresión, sus posibilidades, su potencial. Y esto conectaría con ese momento inicial en el que hablábamos de la visión del proceso de desarrollo. ¿Qué otras preguntas se os ocurren que pudiéramos formular en este sentido? Aquí abrimos micrófonos. A mí me gusta mucho esta pregunta y yo siempre la intento asociar en qué necesitamos hacer o dejar de hacer para generar el espacio seguro para contemplar la posibilidad. Y lo enfoco al safety. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué necesitamos dejar de hacer para generar ese safety que me permita a mí aventurarme a ser esa libertad, ¿no? Jugar con las posibilidades? Yo creo que la gente es muy creativa, la gente piensa todavía. Uno de los factores que hace que la gente decida no pensar o tirarse a esa fotografía que es magnífica es que no me siento seguro. No me siento seguro no por el riesgo, sino porque no estoy en un entorno seguro. Entonces, a mí me gusta siempre explorar qué podemos hacer, qué debemos dejar de hacer para potenciar ese espacio seguro. Fantástico, muchas gracias. ¿Alguna otra mirada? A mí, trabajando sobre lo que ha comentado Marcos, lo que me viene, la pregunta es ¿quién necesito ser? Y dejar de ser para poder acceder a las posibilidades. Sí, en definitiva, nosotros tenemos un potencial, el ser humano tiene un potencial único, ilimitado, solamente limitado por nuestras propias creencias. Esa es mi perspectiva y mi opinión, ¿no? Por tanto, el conectar con quién necesito ser puede ayudarnos también a conectar más con ese factor de libertad, de creatividad. Gracias, Odil. ¿Algún otro comentario? Y si no, pasamos a la siguiente dirección, que es el sudeste, y que tiene que ver con el darse cuenta en la condición presente, ¿no? A ver si consigo. Y es en línea con cómo estoy experimentando mi liderazgo. Y aquí podemos hablarlo desde lo que escucho, insistiendo mucho en los sentidos, ¿no? ¿Qué escucho en los demás? ¿Qué veo en mi entorno? ¿Qué siento en mí mismo, ¿no? Y cómo estoy, en definitiva, experimentando ese liderazgo. Porque mi liderazgo no es mañana, no es pasado, no es ayer, sino es ahora mismo, en este instante. Entonces, y es un darse cuenta de nuevo, también estamos alimentando un proceso de alguna forma de celebración de lo que se ha conseguido en este proceso de desarrollo, ¿no? Por tanto, ser consciente de cómo estoy experimentando mi liderazgo es una pregunta que permite a la persona, pues,
conectar con el aquí y ahora para expresar más de lo que ve, siente, observa y escucha en su ámbito, contexto como líder. En la siguiente dirección tiene que ver mucho con esa energía de confianza, ¿no? Al final, nos abrimos o no en función, en mi experiencia, en función de en qué medida confío en mí mismo. Si yo confío en mí mismo, ¿por qué voy a tener miedo a lo que venga de fuera? ¿No será que tengo miedo a lo que venga de fuera porque no sé si seré capaz de responder y por tanto proyecto mi desconfianza hacia afuera? Por eso de esta pregunta de cómo de abierto o en qué medida o en qué nivel estoy abierto a las relaciones y qué siento que es posible en mis relaciones ahora, dentro de mi liderazgo, después de haber explorado todo este proceso. Y como comenta también Javier, otra pregunta podría ser qué está vivo en mí ahora, ¿no? En el concepto de sentir y darse cuenta que veíamos en la dirección anterior. Porque si no hay confianza, ¿qué hay? Desconfianza. Y si hay desconfianza, ¿qué es posible en las relaciones? Pues realmente menos de lo que es posible cuando hay confianza. De ahí que en esta dirección del sur busquemos explorar precisamente cómo me estoy relacionando con los demás y cuál es mi grado de apertura para abordar la relación con los demás. Bienvenida, Carmen. Gracias. Estamos en el Ecuador, pero en cualquier caso, bienvenida. Y lo que no hayas podido ver, podrás verlo también en la grabación que estamos llevando a cabo. A partir de esta dirección del sur, nos vamos al sudoeste, que es volver a conectar a la persona con esa razón más elevada del desarrollo propio, ¿no? El para qué. Y en este sentido, ¿dónde me encuentro en mi camino en relación a mi propósito? Mi propósito de liderazgo, por supuesto. La persona, recordad que hemos trabajado al principio del proceso, la conexión con el propósito, el para qué es importante llevar a cabo todo este proceso de desarrollo. Y en este momento es una forma también de chequear al servicio de que la persona vuelva a conectar con esa intención más elevada que le permita, en mi opinión, pues no solamente reconocer y celebrar lo que haya conseguido, sino también sentir un nuevo impulso hacia el futuro para seguir avanzando en su desarrollo, sea vertical o sea horizontal. Eso no es relevante en este momento del cierre. A partir de ahí, otra pregunta que para mí es importante es ¿cómo de equilibrado es mi liderazgo? ¿Dispone la persona de las estructuras de apoyo suficiente para avanzar en su proceso? ¿Cómo han sido las estructuras que han sido utilizadas hasta ahora? Comenta Lorraine otra pregunta, ¿de qué me siento orgulloso? ¿Qué me sorprendió de mí? Fantástico, muchas gracias. Así hemos incorporando todas estas preguntas. En realidad, mi máximo sueño, y retomando el tema del principio del webinar, es todo esto que estamos haciendo a través de webinars, poderlo hacer de forma presencial. Hacer encuentros de varios días, una vez al año o 2 veces al año, en el que podamos sentarnos, compartir, conversar y enriquecer la mirada mutua. Hoy es el ejemplo de las preguntas que estáis aportando, también es un ejemplo de esto, ¿no? Y de cómo equilibrado está nuestra propia relación, nuestro propio liderazgo en todo momento. En esta pregunta también buscamos esa intención de ver hasta qué punto la persona ha creado en torno a sí unas estructuras, unos círculos, unos recursos que permitan realmente avanzar hacia el futuro de una forma sostenible. ¿En qué medida todo el esfuerzo de desarrollo que hemos hecho va a ser un esfuerzo sostenible? Esta es la pregunta también que está subyacente a esta pregunta sobre el equilibrio de mi liderazgo. Seguimos avanzando y nos vamos a una pregunta que puede llevar un buen tiempo en su contemplación, en su reflexión, que es ¿qué me enseña o me ha enseñado esta experiencia de liderazgo?
Aquí podemos acompañar a la persona a revisar todo el proceso de desarrollo desde el momento que tuvimos el primer encuentro, buscando aprendizajes, buscando las gemas, los diamantes de estos momentos. También podemos hacerlo desde una mirada integral, cómo fue la experiencia, cómo fueron las relaciones, y desde ahí, paso a paso, en el proceso, intentando anclar los diferentes aprendizajes y puntos clave que la persona ha ido encontrando, desarrollando o creando en el camino de su desarrollo como líder. Desde ahí nos iríamos de nuevo, llegaríamos hasta el momento presente, pero no solamente nos quedaríamos ahí, sino que intentaríamos proyectar hacia el futuro en un ejercicio de proyección o visionado, sin llegar a hacer visión, porque no se trata de tanto en esta sesión, en mi opinión, de crear una nueva visión, sino de intentar proyectar en esta trayectoria que estás llevando de liderazgo, hacia dónde vas, en quién como líder te estás convirtiendo, dónde vas a llegar en 1 año, en 2 años, 3 años, ¿no? De forma que comience a alimentarse de nuevo en la persona ese anhelo por seguir creciendo, seguir cambiando y seguir buscando nuevos aprendizajes en el futuro. Desde esa mirada a la experiencia de liderazgo, al camino de liderazgo que hemos tenido en este proceso, el siguiente punto también relevante es el hacer un poco de inventario de los recursos de que dispone la persona, ¿no? Esos recursos que en el proceso de desarrollo la persona ha ido colocando en su mochila, unos que ya traía y que ha reconocido y ha celebrado, como pueden ser, por ejemplo, los regalos que haya podido descubrir debajo de una tendencia reactiva, o competencias que ella estuviera expresando, o talentos que la persona ha ido reconociendo, o también herramientas que le hayamos podido ir facilitando a lo largo del proceso, o que la persona haya encontrado en su camino. Creo que es importante hacer esta parada de inventariar, si queréis, los recursos, porque a la persona le va a dar también el reconocimiento de que tiene mucho, de que recursos los tenemos todos y que podemos buscar más inclusive en cualquier momento a lo largo de nuestro proceso. ¿Qué recursos se os ocurren que haya podido ir incorporando una persona a lo largo de un proceso de coaching o de desarrollo? Abrimos micros. ¿Alguien? Valentía, dar un paso atrás, fantástico. ¿Qué más cosas se os ocurren? Mirar desde la grada. Sí, el tomar esa distancia, construir sobre éxitos, enfoque. En mi experiencia, muchos de los clientes no son conscientes de la cantidad de recursos de que disponen en su liderazgo. Mirada apreciativa, hacer lo correcto, lo que se necesita, self-awareness, humildad. Cuando trabajáis con líderes, ¿sentís que son conscientes de los recursos que tienen a disposición dentro de ellos? No. Podéis abrir micros si queréis, ¿eh? No hay problema ninguno. Algunos sí, otros no. Depende del nivel de conciencia. Yo quisiera, ahora José Luis, quisiera dar un matiz y mi mirada sobre esto. Yo percibo que sí son conscientes, ahora por algún motivo lo están reprimiendo o no lo están usando. Han decidido dejar ese recurso. Ajá. De lado. Ahora saben que lo tienen y en alguna dimensión de su vida, dependiendo del contexto, sí están dispuestos a agarrarlo o a utilizarlo o no. Sí, el miedo, como comenta Carmen, es un factor
tremendo, ¿no? Y cuántas organizaciones están operando en un contexto que ellas mismas han creado de miedo, ¿no? Y eso hace que las personas a veces sean conscientes pero no se atrevan o no sepan o sientan que no van a aportar nada. También depende de la tendencia reactiva que se pueda activar en cada persona. Pero si le lleváramos la pregunta al siguiente nivel de ¿las personas son conscientes de que en cada momento tienen todos los recursos que necesitan para responder? ¿Creéis que las personas dirían que sí? ¿O pensarían automáticamente en, hombre, pero no tenemos dinero, tenemos que pedir dinero al consejo o ampliar capital o no tenemos presupuesto? ¿Qué os parece? Para mí, yo pienso que al fin de un proceso hay mayor conciencia de lo que tienen a disposición. Entonces, tal vez todavía no tienen una confianza muy inmensa, pero han accedido a sus recursos y han encontrado unas vías hacia sus recursos. Muchas gracias, Lorraine. Y esta foto también la he escogido por lo que pone en la gorra, ¿no? Porque a veces queremos tener los recursos, pero algo que nos cuesta muchísimo es pedir ayuda. Y recordar que en nuestros grupos, en nuestras tribus, en nuestros equipos, en nuestra organización, alrededor nuestro, seguramente hay personas que nos pueden ayudar. Y que una de las virtudes del liderazgo más consciente es levantar la mano, incluso reconocer, oye, soy alcohólico y necesito ayuda, ¿no? Y eso es lógicamente al final de un proceso, como comentas, Lorraine, es mucho más fácil, pero que también es fundamental que la persona se recuerde, ¿no? de esas otras personas que en el camino le han ayudado a darle feedback, a mantener su accountability, a aprender cosas, a escuchar, escucha profunda, etcétera. De forma que en este momento de acabar el proceso, la persona realmente vea que en su mochila, aunque pueda pensar que le faltan cosas, se dé cuenta y reconozca que está muy cargada de cosas positivas y al mismo tiempo muy descargada de cosas que en el pasado posiblemente le lastraban. Y con una actitud más consciente, más de introspección, de reflexión, de trabajo personal, ha conseguido ir vaciando y llenando al mismo tiempo con aquellas cosas que pueden necesitar. Y finalmente, la última pregunta, que tiene que ver con la dirección del noreste, tiene que ver con la integridad y con la vitalidad. ¿Cómo es mi vitalidad ahora? ¿Cómo es a nivel personal? La vitalidad, en mi experiencia, solo está presente cuando todas las direcciones se han tenido en cuenta en un proceso. En el momento de que nos hemos dejado atrás alguna voz, y cuando hablo de voz no solamente me refiero cuando hacemos trabajo de equipo, sino también a nivel personal, cuando alguna de las voces que el cliente ha traído a lo largo del proceso no ha sido escuchada, eso seguramente tiene un impacto en la vitalidad. Y más que hacerlo de una forma intelectual, lo hago de una forma muy sencilla con el cliente a medir la vitalidad, ¿no? Y lo hago con los 4 elementos, con el fuego, el agua, la tierra y el aire. Los utilizo como metáforas para que la persona pueda ver un poco, valorar y sentir cómo es su vitalidad. Con respecto al fuego, le pregunto a la persona, si tú fueras un fuego, si tu liderazgo fuera un fuego, ¿qué tipo de fuego sería? Y ahí podemos hablar de un fuego apagadito o un incendio o un soplete, buscando esa metáfora, ¿no? Y en función de la respuesta, pues explorar juntos, bueno, siendo así como describes, ¿qué se necesita en tu liderazgo para que tu fuego sea un fuego más vital? Una vez explorado el fuego, que tiene que ver y conecta mucho con la parte más espiritual de la persona, pasamos a hablar del agua. Y en el agua la pregunta que formulo es, si tu liderazgo fuera agua, ¿qué sonido tendría?
para conectarlo con, pues es un goteo, es una cascada, es una ola que rompe y rompe balcones, es una lluvia torrencial de la ciclogénesis que ha invadido la península ibérica estos días. ¿Qué tipo de agua es y qué tipo de sonido? Y la misma pregunta a continuación, ¿qué se necesita? Después de explorar el agua, conectamos con el elemento tierra, y el agua, como sabéis, muy asociada a las emociones. Conectamos con el elemento tierra para explorar si tu liderazgo fuera una forma, fuera un cuerpo, ¿qué forma tendría? ¿Qué cuerpo sería, ¿no? Y invitándole a describirlo al servicio de ver si es un cuerpo en equilibrio, si es un cuerpo en el que la cabeza pesa más que los brazos, por ejemplo, o si es un espacio más plano, etcétera. Y finalmente con la misma pregunta de qué se necesita. Y el último punto que tocamos es el aire, y ahí tiene que ver un poco con la respiración. Si tu liderazgo fuera una respiración, ¿qué tipo de respiración sería? ¿Sería un jadeo? ¿Sería un soplido? ¿Sería un...? ¿Cómo sería? Y eso es información para la persona, también para nosotros como coaches, por supuesto, pero muy especialmente para la persona. Porque a partir de esa exploración de los 4 elementos y de esa pregunta final de qué se necesita, de una forma natural, las personas sabemos lo que es un fuego equilibrado y en armonía. Sabemos lo que es el agua equilibrada y en armonía. Sabemos lo que es una tierra equilibrada y en armonía. Y sabemos lo que es el aire equilibrado y en armonía, ¿no? Por tanto, de una forma metafórica y muy natural, conecta de nuevo con ese nivel de vitalidad y a través de esas preguntas de qué se necesita en cada una de las direcciones, pues invitar también y alimentar el nuevo ciclo que la persona probablemente quiera avanzar y quiera seguir desarrollando. Una vez que hemos explorado esto, este nivel de vitalidad, que sería la 8ª dirección, haríamos un poco de resumen, de cosecha global, con 3 preguntas. ¿Qué celebras? A lo largo de este proceso de desarrollo del liderazgo, ¿qué celebras? Y aquí sí que necesitamos jugar un poco el coach que anima a la persona a listar, porque hay clientes que me he encontrado yo que les cuesta mucho el celebrar y el reconocer lo que han conseguido. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Oye, ¿y aquella sesión que me dijiste, aquello no es para celebrar también? Y etcétera, etcétera, ¿no? Que realmente sean conscientes de que hay muchas cosas que celebrar. En las organizaciones actuales se crea muy, muy poco espacio para celebrar. No sé si estáis de acuerdo conmigo en esta afirmación, pero sí, me lo encuentro en cantidad de procesos. Veo que sí, que hay bastante de acuerdo en esto también. Y solamente cuando hemos hecho de forma intensiva y exhaustiva esa lista de celebraciones, ¿qué harías diferente? Si ahora pudieras volver a repetir todo el proceso, ¿qué harías diferente? Pues a lo mejor hubiera tenido más frecuencia de sesiones de coaching, o hubiera pedido más feedback a mi jefe, o bueno, cualquier cosa que la persona siente que haría diferente. Aquí, en esta pregunta, a diferencia de la anterior, no hacemos ningún tipo de brainstorming ni animamos a que la lista sea muy, muy, muy larga. Simplemente es un darse cuenta, ¿no? de qué podría haber sido diferente. Y finalmente, ¿cuál es tu próximo reto? ¿No? Y a veces la invitación es a no hacer nada más durante un tiempo. Yo no sé vosotros, pero yo reconozco en mí esa voz que la tarde que estoy acabando un curso ya está pensando en el siguiente. y esa voz pues está bien porque habla del anhelo de crecer y de aprender, pero esa voz a veces, en mi opinión, apaga la voz del dolce far niente, del celebrar, de simplemente estar y ser y disfrutar. En todo caso, es una información para la persona que recoge, mete en su mochila y decide hacer con ello lo que realmente quiera en el momento que quiera oportuno.
Bien, hasta aquí un poco lo que quería compartir. Podría abrir... Tengo aquí una pregunta. Abrimos a preguntas. La pregunta de Carmen. Fuego relacionado a energía y agua a emociones. El aire sería un poco relacionado con la acción y con la respiración, ¿no? La tierra se relaciona con el desarrollo sostenible, con el equilibrio, con el realmente estar creciendo de una forma natural y orgánica, con un crecimiento que no se carga en nuestro futuro, ¿no? También como personas y que tiene en cuenta las futuras generaciones de nuestro liderazgo, si me apuras. ¿Tenemos alguna pregunta más por ahí? Vamos a ver. Y si no, abrimos directamente micro, si tenéis alguna pregunta o comentarios. ¿Qué está aún pendiente? Pregunta José Luis. ¿Pendiente de qué, José Luis? Es una de las preguntas. ¿Dónde la pondrías esta en cada uno de los digamos, orientaciones, ¿no? Geográficas? ¿Qué es lo que todavía tienes pendiente que aún no has resuelto? Pues la verdad es que no lo he pensado. ¿Dónde crees que podría ir? ¿O dónde creéis los demás que podría ir? Yo la pondría en ciclos personales. En aprendizaje, sí. Sí. Sí, porque cuando estamos haciendo el camino, la revisión a vista de águila, ahí podemos identificar cosas que se han quedado en el camino pendientes. Gracias. A ti. Una cosa. Javier, adelante. Sí, precisamente al hilo de la pregunta de José Luis, a mí me ha conectado con una frase que me compartieron en cierta ocasión y esa persona que me la compartió está aquí en este grupo ahora mismo, ¿no? Y la quiero recordar porque a mí me ha ayudado mucho precisamente a tenerla presente y a no creer que hay cosas pendientes, ¿no? Y a no mirar fuera, sino a mirarme dentro, ¿no? Y, bueno, Marcos, estaba por ti. Dice la frase es: somos maestros de los que están detrás, seguidores de los que están delante y alumnos permanentes de la vida. O del momento presente, como queráis, ¿no? Y a mí esa frase, el día que me la compartió Marcos, la verdad es que, joder, cada vez que la leo me tiembla el cuerpo, pero de auténtica consciencia y decir, joder, más lo has dicho antes, Liberto, ¿no? Dejar de mirar fuera porque efectivamente es que lo tenemos todo dentro, ¿no? Sé que en nuestro mundillo se dice mucho esto, ¿no? De todos los recursos están dentro de nosotros, que lo tenemos todo, tenemos un potencial limitado y tal, pero claro, a veces siento que nosotros mismos incluso lo decimos desde un plano más mental y más intelectual que otra cosa, ¿no? Entonces, si este tipo de frases o de asertos no nos los creemos nosotros mismos, pues ¿qué servicio estamos prestando allá donde vamos, no? Entonces, bueno, pues lo quería compartir y traer porque a mí la tengo muy presente, ¿no? Y bueno, pues eso. Gracias, Javier. Te han pedido por el chat que la escribas. Ajá, vale. Ahora la escribo. Perfecto. ¿Alguna pregunta más que tengáis por ahí o comentario? Gracias, Javier. Gracias, José Luis. Hoy vengo de hacer un seminario y una pregunta que le he hecho al grupo es: ¿qué pasaría en esta empresa si en vez de castigar nos dedicáramos al apoyo incondicional? Toma ya. Wow. Wow. Y ha sido muy potente. Ha habido 2 personas que se han marchado. Han dicho, esto no es para mí. Pero, y también me lo aplico yo, ¿no? Al hilo de todo el tema de la compasión y tal, hasta qué punto me he educado he comprado la práctica de castigarme o de castigar a, bien sea de una forma refinada a través del juicio, del chisme, del chismorreo, de todas las formas sofisticadas que tenemos de hacer todo menos ayudar o de apoyar al otro, no rescatarle, pero a apoyar. Por eso mi gratitud por estos espacios
para mí de vitalidad, como tú utilizabas, Liberto, y esta generosidad de poder estar aquí todos juntos, porque es un espacio donde el enfoque, por lo menos lo siento yo, es de dar, de apoyar, de compartir, en vez de castigar, juzgar, etiquetar, etcétera, etcétera, que parece que es la moda en la sociedad. Entonces, la pregunta me surgió, el impacto es que dos se fueron, ahí hubo silencio y quería compartir la pregunta por si la queríais usar también vosotros. Gracias, Marcos. La verdad es que yo creo que no estamos tan lejos de un cambio, pero para que un cambio que abrace más este espacio de compasión, ¿no?, que del castigar. Gracias, Javier, por compartir la frase. Ya la tenemos todos en el chat. Que me la compartió Marcos en su día. Bueno, estamos en una cadena de compartires, ¿no? Claro. Yo, todo lo que he compartido aquí, pues una parte es mi experiencia, pero muchas cosas las he escuchado, las de mis clientes, de mis maestros, de mis... Sí, sí. quien sea, ¿no? Somos transmisores también al mismo tiempo, por eso. Exacto. Y si no estamos aquí para servir a los demás, ¿para qué estamos? El otro día, no sé si no hay ninguna pregunta más, paso un par de slides que tengo aquí para cerrar la temporada. ¿Alguna pregunta más por ahí? Parece que no. En todo caso, con muchas ganas del año que viene de renovar estos espacios. Hoy sí quería compartir algo que otro día las he añadido en el último momento, estas slides. Porque en la certificación de Lisboa hubo un participante que me hizo una pregunta tremenda, ¿no? Tremenda, que es que si en el reactivo ser es identificarse con algo, ¿qué es el ser en lo creativo y más para allá, ¿no? Y lo único que se me ocurrió, porque no se me ocurrió ninguna respuesta en ese momento, fue hacer un ejercicio de medio constelación con ellos, sentados, pero con ellos, explorando esa pregunta desde los diferentes niveles de conciencia. ¿Qué es ser en lo egocéntrico? ¿Qué es ser en lo etnocéntrico? Lo etnocéntrico es el mundo del ellos y nosotros, que tan de moda estamos en este momento, ¿no? ¿Ves? Ahí se me ha escapado un juicio. El tan de moda, eso incluía una energía de juicio. Ya, lo he pillado. Lo has pillado. A ese nivel, ¿qué es ser en una mirada mundocéntrica, ¿no? ¿Y qué es ser en una mirada cosmocéntrica? Fue impresionante porque todos los que estábamos en la sala tuvimos la capacidad de sentir cada una de estas miradas, de estos puntos de vista, de estos niveles de conciencia, sin salir de la sala. Cuando llegamos al cosmocéntrico, en la terminología TLC unitivo, en la sala había una energía de paz, de calma, de conexión, de compasión, de amor impresionante. O sea, fue un momento de esos que te regala la vida a través de una pregunta, ¿no? Una pregunta que no tienes en la escaleta, que nunca te han hecho y que cuando te hacen, pues permites que recibirla con cariño y no intentar salirte y escaparte de ella, sino vivirla junto con el participante que te la hace, ¿no? Y se me ocurrió traeros esta experiencia con vosotros porque a medida que vamos avanzando, vamos explorando diferentes preguntas. Y las preguntas son las que marcan la dirección en las que vamos. Y las preguntas alimentan el lenguaje del día a día. Y de ahí que quizás nosotros, los coaches, facilitadores, trainers, lo que sea, podemos tener también la oportunidad de, a través de nuestras preguntas, ayudar a expandir la conciencia de muchísimas personas como ya estamos haciendo, ¿no? Estamos ayudando, en mi opinión, contribuyendo, sirviendo a nuestro propio crecimiento para ayudar a otras personas a crecer en este viaje colectivo en el que estamos y que para mí es fascinante. Y para eso creo que la magia y la vitalidad están en el contexto. ¿Cómo se crea el contexto? Como decía ahora Marcos, si el contexto es un contexto de dar, de generosidad, de compartir, de compasión, ahí hay magia. Si el contexto es de miedo, de resistencia, de inquietud, el contexto se encoge y
y la magia y la vitalidad se alejan, ¿no? Y he puesto en contexto con C mayúscula porque ya no es tanto el contexto que creamos nosotros con nuestras sesiones o talleres o programas, sino el contexto en el que la vida nos ha dado la oportunidad de estar y ser, en la vida misma, ¿no? Y si miramos bien, si miramos desde la compasión, como decía Marcos, lo que vemos es magia y vitalidad. Y si no lo vemos es posiblemente porque dentro no dejamos que fluya algo que necesitamos poner al servicio de nuestro contexto. Este era el mensaje que quería traer para finalizar, ¿no? Seguir insistiendo en que juntos podemos crear cosas que solos ni podemos soñar. Por tanto, esa es la pregunta que dejo en el aire, en el espacio, como fin de esta temporada de webinars y también como inicio de la próxima. ¿Qué podemos crear juntos que no podemos crear solos? Si en algún momento, al menos yo lo vivo así, si en algún momento siento que no puedo crear algo que quiero crear, es que igual estoy solo y que necesito levantar la mirada, mirar alrededor, conectar con los demás, con Javier, con José Luis, con Constantin, con Loren, con Marcos, con Odil, con Ximo, Javier, Carmen. Seguro que cuando conecte a ese nivel, aquello que no puedo crear solo, podremos crearlo juntos. Daros las gracias por participar en todos estos webinars, por vuestro cariño. Todo un placer. Pronto con el equipo de Telefe Iberia, con Javier, Yolanda, Rosario, comenzaremos a pensar, bueno, ¿y el año que viene qué? ¿No? Para lo cual, cualquier comentario, cualquier idea, cualquier sugerencia que tengáis es más que bienvenida. Y, por supuesto, la iremos integrando como hemos pretendido hacer hasta ahora. Gracias a todos. Recordaros que el día 30 tenemos ahí ese encuentro en Barcelona, si alguien todavía quiere participar o tiene la oportunidad. Y desearos sinceramente, pues si no hablamos el día 30, que este invierno, que comienza ya muy prontito, en mi opinión comienza el día 21 de noviembre, que sea un bueno para recoger, para sembrar, para soñar nuevas oportunidades. Gracias a todos y nos vemos pronto en algún sitio u otro, cuando levantemos la mirada buscando a alguien con el que crear algo. Muchísimas gracias, buenas tardes y seguimos. Hasta luego. Gracias, Liberto. Gracias a todos. Chao. Chao.